¿Cómo va? Hola, ¿Todo Jess. bien? Qué ¿Cómo lindo. estás? Prendimos una vez más el Twitch del Pro Una vez más. y hoy otra vez pegamos salto. Como siempre, pegamos un lindo salto y ¿a quién trajimos para hablar? Agustín Grisia. Agustín, te invitamos a pasar. Ah, rapidito hizo, me encantó. Claro. Me encantó que lo llevó rápido. Es como que ya tiene un protocolo armado este. Claro. ¿Cómo estás, Agustín? Hola, ¿cómo andan? Bien. bien. ¿Tu Qué primera lindo. vez en Twitch, Agus? ¿Cómo? ¿Tu primera vez en Mi primera Twitch? vez en Twitch, sí. ¿Nervioso? No, para nada. Porque me Canchero. siento en buena compañía. Entonces. Ah, Muy bien. bueno, muchas gracias. Gracias, Uy, gracias. familia. ¿Cómo llegaste acá? Es algo que quería preguntar atrás de la cámara. ¿Cómo llegué acá caminando? Muy bien, muy bien. Te Sí. evitaste el tránsito. Sí, sí, Bien, sí. me llegué gusta. caminando, estaba cerca. Ok. Pero no sé, ¿a qué te referís? Sí. ¿Cómo caíste en nuestro Twitch? Claro. ¿Cómo caí en el ¿Cómo Twitch? tengo el privilegio de tenerte hoy en día acá? Caí en el Twitch porque soy director general en el área de internacionales del gobierno de la ciudad y estamos Ok. organizando la cumbre de acá del C40 Ujú. y sabemos que va a ser también streameada por Twitch, que va a Por ser supuesto. una También. novedad en la historia de las cumbres del C40. Claro que sí. Así que, no sé, se pusieron en contacto, alguien se puso en contacto conmigo para ver si me quería sumar y me pareció una idea estupenda. Estupenda. Y, Y- también para ir testeando el formato, Por porque supuesto. tenés También. que estar seguro de que esto está De que- bueno de dentro que de está todo, bueno. ¿no? Recién Sí, me me nombraste algo que es C40. ¿Me puedes explicar en breves palabras lo que es un C40? Sí, C40 es como, imagínense, el G20 de las ciudades. O es como, Ok. si quieren llevarlo un poco más allá, a mí Sí. me gusta Llevarlo más allá. Me gusta llevarlo un poco más allá. Es como si fuera el mundial de las ciudades. God. Sobre cambio climático. ¿Sí? Las ciudades, ¿Siempre cambian los distintos temas? No, son siempre de Ah, cambio sí. climático. Son las ciudades más importantes del mundo, se juntan cada 3 años, eligen alguna Sí. ciudad. La vez pasada fue en Dinamarca, esta vez en Buenos Aires también, Ujú. ¿no? Que eso es importante, un reconocimiento a todo lo que hemos hecho en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires por el cambio climático. Y se juntan todas las ciudades, estas las más importantes, a hablar de qué vamos a hacer respecto a la agenda climática de los próximos años. Ok. Hablan de lo que ya hicieron, comparten buenas prácticas. Y tengo una pregunta, porque dijiste mundial. Si te sigo en esa analogía, ¿no hay un ganador? ¿O hay un ganador? No, no hay un ganador. Ok, El ganador está somos bien. todos Está cuando muy se bien. llegan a consensos importantes Bien. sobre el cambio climático. ¿Hace Ok. mucho está Buenos Aires en el G40? Y hace varios años, desde la gestión de Mauricio, Ah, súper. Buenos Aires se unió. Bien, ok. ¿Nos querés contar un poco más? Va, Kiesh, vos que te querés algo. No, sí, ¿cómo fue la postulación? Sabemos que en 2006 se suscribió Buenos Aires al C40, recién cuando arrancando con esa visión de la Sí. ciudad en aquella época. ¿Cómo es todo el proceso preparatorio? O sea, ¿te eligen o vos te postulás? Me acuerdo que para la Expo 2023 Argentina presentó un video súper lindo de Argentina es diversidad. ¿Cómo le contaron a ustedes al C40 de que querían que fuera en Buenos Aires? Por un lado, es un proceso que vos te postulás, es un proceso difícil, se No sabía postulan un eso. montón de ciudades, se postularon, Buenos Aires en la postulación, si quieren, le ganó a ciudades como Barcelona, a ciudades, a Madrid, a ciudades muy importantes, de los países Sí, desarrollados, con de cultura, países en claro. desarrollo. Sí. Pero también por otro lado, si lo querés ver desde otra manera, es un proceso relativamente fácil vender a Buenos Aires como una ciudad que ha hecho un montón en la agenda verde en los últimos años. Ok. Nosotros básicamente la postulación lo que hicimos fue también con apoyo de un montón de partners, de organismos internacionales, de ONGs, inclusive de algunas embajadas que nos ayudaron. Mostramos por qué Buenos Aires es, digamos, es un modelo a Podría seguir, por qué Buenos representar. Aires puede representar esa agenda y por qué tenemos las capacidades también para llevar a cabo una cumbre de el tamaño y la magnitud que tiene. Pará, y perdón, ¿y por qué tenemos todo eso? Tenemos todo eso en parte porque hay un plan, porque hay una idea, Ok. ¿no? Hay una visión a futuro de lo que se necesita, porque se le da importancia también, que no es poca Ujú. cosa, porque hay ciudades o distintos municipios, si querés, que a la agenda climática parece algo muy de futuro, hay otras prioridades, y mostrar una ciudad del sur global como es Buenos Aires, un país en desarrollo con todas las dificultades que tenemos ocupándose de una agenda tan importante, también es algo que desde los países desarrollados Sí, gusta, claro, se llama la valora, atención, digamos. se valora. Ok, bien. Yo quiero saber un poco más quién sos, porque También le iba justo a estamos de preguntar lo lleno mismo. y es como... Nosotros tal vez estábamos muy entusiasmados que venías, nos ibas a contar un poquito más del G40, pero necesitamos saber un poco más de vos, tus inicios, cómo te sumaste. Seguro. Contanos un poco. Soy Agustín, tengo 28 años, ya dije, soy Agustín, ya saben. 28 años, Tengo miralo. 28 años. Bien, me sí. gusta. Soy del barrio de Floresta,
Mirá. Hincha de Boca. Tengo Bien. Postero. Era buena. ¿Es Nunca el vi un primero? postero. No, sí. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿A quién Bueno, atención? Mauricio, gracias a Dios. Bueno, pero no. ¿Vas a la yo cancha? la- Mauricio, Agustín. No voy. No voy. Me Yo encantaría alguna ir. vez encontraré a alguien para ir a la cancha. Yo voy a seguir, por eso. Vas a ir. Bueno, pueden ir juntos, chicos. Bueno, pedí en el futuro. Me gustaría, ustedes saben que Pero siempre no. tengo pendiente en mi Hay que ir a la cabeza. cancha. Pero sí, estoy ahora en la gestión pública hace un año, desde no, menos de un año, desde enero, febrero, más Ok. o menos. ¿Y por qué te interesó? Siempre me gustó, o sea, yo estudié Relaciones Internacionales acá y estudié Relaciones Internacionales en Estados Unidos y en China y trabajé en organismos internacionales y en el sector privado también relacionado al internacional. Pero yo tengo la teoría que la mayoría de los que estudiamos relaciones internacionales y los que estudiamos en las ciencias, o sea, por ahí los que estudian ciencia política también, ¿no? Relaciones internacionales como pariente de la ciencia política, nos interesa lo público. Ok, perfecto. En algún punto tenemos una cierta educación en eso. Sí, sí. Entonces yo siempre la tuve y entre la diplomacia y la política siempre tuve un pie de cada lado. ¿Y hay alguna, una cosa es tener las ganas y tener como quizás todas esas expectativas puestas y eso es eso que uno piensa que es y después lo que es? ¿Cómo llevas eso, esa expectativa a realidad? Sí, es un punto. Creo que, a ver, creo que en muchos sentidos la política y meterme en esto es un poco lo que esperaba, ¿no? Lo que pasa es que también tiene un caveat, me parece, trabajar en el sector público en Argentina. Perdón. Un caveat, tiene si querés, una excepción, tiene algo Ok. distinto que los demás, que es que te hablan tanto de, es muy difícil, la política en Argentina es muy difícil, el sector público es muy difícil, prepárate, a mí me decían prepárate por la burocracia, porque Sí, las va a ser muy trabas. ineficiente, las trabas. Y yo trabajé bastante tiempo, trabajé casi 3 años en el sector privado y la verdad es que en ese sentido no noto grandes diferencias, Ok. necesariamente. Obviamente hay más burocracia porque también hay más cantidad de todo. Hay Sí. mucha responsabilidad, o sea, vos tenés responsabilidades penales con tu Obvio, cargo. claro. No es Eso así también. como- ¿Vas Sí. a ir preso, Agus? No. No, pero digo, no. Es no, otra- sos es un otra funcionario público, es otra responsabilidad. Y le estás respondiendo también a otra cantidad de gente. Sí. Una cosa Claro. es responder a Sí. tus Y es efectos. Y transformar tenés otra vidas responsabilidad, también. otro, como, sí, es mucho más macro que digo, Claro. representar una empresa que quizás, o sea, es... Completamente. Es el dinero, no sacre. Y también podés transformar vidas en el ámbito público, poder hacer que sea más, que una vida tal vez, si la transformás, la transformes desde la igualdad y otras cosas. Con el cambio climático también se hace eso, yo Sí. creo, con los cambios en todos los sentidos, ¿no es cierto? No, tal cual, el impacto de ver lo que vos haces, lo masivo que tiene de ver lo que Total. vos haces, es algo que impresiona y da, digamos, te motiva también. A mí por lo menos me motiva un montón eso. ¿Y has tenido alguna instancia en donde eso jugó medio, o sea, tuviste medio esa contracara? Porque digo, es re lindo todo esto de ayudás o podés generar cambios más macro, pero quizás el día que quizás tenés que dejar de hacer o como cambiar recursos de lugar o hacer cosas, eso te puede jugar en contra, porque decís, che, hay personas del otro lado. Decisiones difíciles, digamos. Claro. Seguro. Sí, digamos, todas las decisiones que vos tomás, me parece, en el servicio público, las tenés que tomar teniendo el cuidado de tratar de que, ¿no? O sea, por lo menos de que esté todo asegurado para que vaya a funcionar bien y para que vaya a tener un impacto positivo en la gente para la que vos servís. Lo que tiene también es que lo internacional, nosotros en mi área, es un área que tiene poca gestión, digamos, Bien. de recursos, como por ahí puede tener espacio público, como puede tener Ministerio de Salud, como puede tener educación, como puede tener un montón de otras áreas. Ujú. Internacional es mucho más, si querés, estratégico y mucho más de vínculos y de Claro. negociación y de ese tipo de cuestiones que estar más en la gestión en el día a día. Volvamos un poco, vos sos director de proyección internacional de la ciudad. Sí. Contanos un poco de tu área, porque quizás se nos pierde también un poco todo eso. Seguro. Yo dependo del subsecretario de Relaciones Internacionales. Ok. Mi dirección específicamente lo que se encarga es de la parte de proyección internacional de la Ciudad de Buenos Aires, cómo se vende la Ciudad de Buenos Aires al mundo. La Ciudad Ok, de Buenos Aires claro. tiene una Ok. estrategia de proyección internacional que elaboró hace unos años, de cuáles van a ser nuestros objetivos para salir a buscar al mundo, cómo lo vamos a hacer, cuáles van a ser las prioridades, los actores con los que nos vamos a relacionar. Entonces, en ese sentido, es un poco implementar y poner
poner Bien. eso a la Claro. obra. ¿Y cuáles son las prioridades? Las prioridades en la estrategia de proyección internacional. Por un lado tenemos lo que es posicionar a la ciudad de Buenos Aires internacionalmente y por el otro atraer turistas, estudiantes, inversores y posicionar a Buenos Aires como un lugar para atraer emprendedores, nómadas digitales, que es una tienda que hoy en día está. Está muy de moda ahora post pandemia con eso, ¿no? De que puedes trabajar de cualquier lugar del mundo. Tal cual. Bien. Sí, con un poco esto de la presencialidad volviéndose no necesariamente el normal, un Total. montón de gente. Sino la regla y abriendo otros formatos quizás. Sí, y Sí. Buenos Aires muy bien posicionada en ese sentido para atraer, ¿no? Tal tipo de cambio también nos ayuda también una ciudad dinámica que atrae, que desde lo cultural, desde todo eso puede atraer a un montón de gente. Y en ese sentido, ¿cómo ayuda el C40? O sea, ¿por qué es importante que hayan elegido a Buenos Aires para el C40 y qué beneficios nos puede traer al futuro? No, me parece que por un lado lo que hace es mostrar a nivel internacional, un poco si querés, tener un sello de calidad de las demás ciudades del mundo diciendo, che, Buenos Aires en esto, por algo van a Buenos Aires a discutir esto. Por algo eligen a Buenos Aires para hablar de esta agenda, para negociar, para pensar cómo va a ser la agenda climática de los próximos 50 años. No eligen a cualquier ciudad. Entonces, me parece que eso en algún lado es, si querés, un sello de calidad, un sello de prestigio de cómo está Buenos Aires. Y Y ahí querés que queda, perdón, que No, el sí. posicionamiento queda desde que es una ciudad que tiene la infraestructura o la estructura para bancar todo eso, o es una ciudad que representa los valores o ambas dos. No, me parece que ambas dos. Ambas dos, ok. Ambas dos. Por un lado, digamos, si vos sos... Mira, si querés pensémoslo en este ejemplo de nómades digitales. Me parece que pongámonos en el lugar de un nómada digital de alguien que vive, no sé, en Europa y que está pensando desde dónde va a trabajar, hacer software. Se viene el invierno. Se viene el invierno y la agenda climática es una agenda que importa un montón. ¿Vos a dónde vas a elegir irte? A un lugar que sabés que se cuida el medio ambiente, sabés que digamos, se trata de hacer digamos, una agenda sustentable, de cuidado del medio ambiente, este tipo de cuestiones, de un lugar donde vos decís todo eso o un lugar donde no. Entonces vos, me parece que el C40 es en ese sentido un sello de calidad para eso. Y qué cosas, o sea, yo soy Mercedes, no sé, vivo afuera y estoy evaluando eso. ¿Qué cosas tiene la ciudad de Buenos Aires como desde ese lado sustentables que ha adoptado? Prácticas sustentables. Práctica, sí, claro. No, un montón. Desde el alumbrado con LED. Ok, bien, ¿ves? Desde Son las cosas que no sé escuelas- por eso. Las Desde... escuelas verdes, tenés Impresiona plan de cuando estás en el reciclaje. avión y ves cómo cambia la imagen de la provincia a la ciudad, todo iluminado de ¿En luces serio? LED. Sí, no sabes, es re lindo. Eh, Y es re importante. Bicicletas y... Bicicletas. Los colegios que ahora están usando mucha energía renovable. Sí, las Un montón. escuelas verdes. Esto de las bicicletas, las ecobici, por ejemplo, también Claro, es eso algo sí, que... es verdad. Sí. Yo desde que volví mis años afuera, yo viví en Beijing, en Washington, todo el mundo usa las bicicletas para alquilar. Cuando yo vivía acá antes no existían, ¿no? O existían, no sé, creo que no existían. así ¿En qué como- año te fuiste a estudiar? 2015, 2016 Sí. fue. Ok. Creo que existían pero no las usaba nadie o Claro. yo que escuchaba ahora y por Eran todos las lados. verdes. Eran verdes, ni me acuerdo, te juro que no. Wow. Entonces eso, digamos, son cosas que están buenas de una agenda que importa un montón hoy en día, ¿no? O sea, le importa un montón a la gente, le importa un montón a, digamos, en Argentina y en los países desarrollados también importa un montón en la política, importa un montón en la política internacional. Cuando vos hoy en día te sentás a negociar un acuerdo comercial, una de las cosas que te van a poner arriba de la agenda es la agenda climática. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con el acuerdo Mercosur-Unión Europea? Es lo que pasó en el acuerdo, para que vean que, digamos, Sí. lo importante de esto, lo que pasó en el acuerdo entre la Unión Europea y Canadá, atrasó años la cuestión medioambiental del acuerdo. Entonces es algo que importa un montón que nos estemos ocupando. Y te hago una pregunta y a ver, las medidas que se piensan es siempre a nivel ciudadano o es más a nivel macro país. ¿A qué voy con esto? Quizás vos lo que me nombraste es quizás escuelas verdes, lo de las bicis, las bicisendas, demás. No sé, me imagino, vos decís Estados Unidos y decís, no sé, es el país, por fama, digo algo muy sentido común que tenemos instalado, ¿no? Es el país que más contamina y es,
no sé, ratas por toda la ciudad, basura tirada, ponele, para que se entienda. Cuando ponele, si vos estarías ahí, ¿vos pensás a nivel ciudadano igual o pensás a nivel macro como más infraestructura? No sé si me estoy explicando. Sí, creo que te entiendo. Me parece, o sea, vos estás pensando cómo se encaran las políticas públicas en ese sentido. Claro, o sea, sí. No, me parece que, digamos, cada gobierno y cada funcionario y cada enfoque que tenga cada gobierno va a decidir, ¿no?, qué es el tipo de enfoque que quiere, si es un enfoque enfocado en el ciudadano y enfocado en las necesidades. Pero y ahora el C40, ponele, vienen, se reúnen y piensan a nivel como políticas, no sé, para poner, ¿cómo se llama? Tiene un me sale en inglés. A las industrias para producir tanto o los desechos tanto o a nivel ciudadanos, tipo, No, las dos cosas. Ambas cosas. Las dos cosas, Okay. sí. Por ejemplo, C40 es un espacio donde también los países, las ciudades comparten un montón de buenas prácticas. Me dicen, a mí esto me funciona. Entonces los demás países aprovechan a tener esos espacios para los demás alcaldes, para juntarse y decir, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué es lo bueno de eso? ¿Qué es lo malo de eso? También, digamos, particularmente en esta cumbre, lo que me parece que tiene realmente importante que se haga acá en Buenos Aires, es que se va a dar un montón de importancia a lo que se llama, lo que le dicen al sur global, no sé si ese es mi término favorito para llamarlo, pero el decir, mira, estas cosas son importantes para los países en vías de desarrollo. Los países ya se desarrollaron, ya tienen ciertas prácticas que no todos podemos igualar, pero los países en vías de desarrollo tenemos estos problemas. Necesitamos, por ejemplo, financiamiento. Bien. Entonces, ese tipo de discusiones que se den en Buenos Aires también me parece simbólico, importante desde lo simbólico, pero también desde lo real, porque tiene un impacto. Sí. Ahí solo acotar, perdón, que en sustentabilidad, en ambientalismo, hay una frase mega famosa que es think global, act local. O sea, pensar global, actuar local. Y que de hecho parte del enfoque es las emisiones de gases de carbono. O sea, el problema del cambio climático, que macro, como me parece algo que es imposible de resolver, necesitas Capitán Planeta que venga a ayudarte, traído a tus acciones del día a día y cómo la política pública de la ciudad te puede ir haciéndolo más fácil elegir cuestiones más sustentables. Como por ejemplo, bicisendas. O sea, la bicisenda aparece porque la gente tenía la bici en la casa, pero no se animaba a usarla. No era seguro, sentía que lo iban a pasar por encima. Bicicenda. ¿Viste? Como en la conjunción esa, claro, en donde las pequeñas acciones y un bondi que vos no te tomes, o que 2 trayectos a la semana elijas hacerlo a pie o en bondi en vez de en el auto, es esa pequeña suma y ese gran esfuerzo que tenemos que hacer todos, en donde las ciudades tienen un rol fundamental, porque es en donde vos vivís. Después sí está esto del conglomerado, bueno, no sé, ley de plásticos de un solo uso, ley de envases, como tuvimos acá el año pasado en nuestro país, que son discusiones más nacionales porque te transforman la matriz productiva, no la puedes hacer en una ciudad sola, pero sí que tenés 1.000.000 de otras cosas para acompañar a los ciudadanos en sus cambios de hábitos. Es que también, digamos, la cuestión climática hoy en día se está volviendo algo urgente. Me parece que lo que está pasando en el mundo, si quieren solo este año, en el aspecto climático nos dice un montón de lo importante que es actuar rápido y ahora. Entonces me parece que tampoco es que yo entiendo, me pongo, digamos, también lo pienso por mí, porque lo pienso en un montón de gente que conozco y digamos, uno dice, ¿por qué yo voy a tener que ocuparme de la cuestión climática? Que se ocupen las empresas que contaminan, que se ocupen los países, que se ocupen... Lo que pasa es que me parece que estamos en una situación tan límite, en un punto de inflexión en este tema, que no podemos darnos el lujo de decir que se ocupe otro. Bueno, es uno de los lemas del C40, esta es la década. Claro. Y también... Bueno, en ese sentido de urgencia arriba, como esta es la década en donde vos cambias la historia, si no, no. Sí. Entonces eso me parece que es también, digamos, un mensaje para dar, que no podemos darnos el lujo de no unirnos todos en acción y ponernos todos un poco las pilas desde donde podamos. Ibas a decir el lema de... United in Action. United in Action, unidos en acción. Bien. Te hago una consultita más. En este C40, ¿los países firman entre ellos algún acuerdo o algo así para seguir contribuyendo a los cambios climáticos en los países? O sea, ¿se hacen esas cosas o solamente priorizan tipo seguir haciéndolo sin alguna bandera que seguir? ¿Entendés a lo que voy? No, claro. Los países, digamos, C40 es una organización que va trabajando muy, si quieren, día a día con las ciudades. Entonces, va sacando declaraciones que los países, las ciudades deciden o no firmar y adherirse.
Eso depende, digamos, de cada alcalde, de cada ciudad. Y después en estas cumbres lo que hacen es un poco poder buscar puntos de consenso sobre lo que importa. Por ejemplo, un tema que está muy en agenda, como les digo, es el tema del financiamiento, el tema de las ciudades diciendo las ciudades en vías de desarrollo necesitamos financiamiento para implementar un montón de cosas que pueden ser buenas prácticas en términos ambientales. Después en términos, por ejemplo, se habla mucho en esta cumbre, es algo que vienen impulsando un montón de ciudades, en particular de empleos verdes, ¿no? Estaría buenísimo tener empleos verdes de calidad. Perdón, Sí. ¿qué serían? Para el que... Son trabajos relacionados a digamos, industrias o a la sustentabilidad desde cualquier punto de vista. Que desde la ciudad de Buenos Aires, digamos, nosotros me parece que como país, como ciudad, lo que necesitamos es más trabajos. Total, ¿sí? empleo. Completamente. Y desde los países en vías de desarrollo se habla mucho esto de los trabajos verdes, trabajos que puedan darse en áreas relacionadas a la sustentabilidad. Esa es una discusión que, digamos, C40 también ¿no? mira, pero bueno, son distintos temas que las ciudades aprovechan este momento para decir, che, juntémonos a hablar de cambio climático cada 3 años en una ciudad. Entonces es un espacio muy importante. Y siempre termina siendo apuntado más por todo lo que venimos hablando, más a lo micro, siendo como más como el cambiar el hábito de comportamiento del ciudadano, ¿no? Es que también eso es un poco, me parece, la manera que tienen las ciudades de hacer política. Vos no podés por ahí impulsar la legislación nacional siendo una ciudad, digamos, estás limitado a la gestión de tu espacio. Y la gestión de tu espacio está muy relacionada en las ciudades con las personas, con los que viven en tu ciudad. Entonces, en ese sentido también tenés una oportunidad enorme para producir cambios concretos. Siempre se habla mucho de ciertas frustraciones con las COP, con las reuniones de los países de hablar de cambio climático. Y eso también tiene que ver un montón con, digamos, las ambiciones que todos le ponemos seguramente a las COP, y también las limitaciones que tienen los países en términos de política o en términos, ¿no? Me parece que manejar un país tiene sus propias complejidades, como manejar ciudades tiene sus propias complejidades. ¿Y te esperabas eso cuando arrancaste? Sí, puede ser. Yo sabía, cuando arranqué acá en la gestión del gobierno de la ciudad, sabía que es distinto, digamos, que no es lo que por ahí vos estudiás en Relaciones Internacionales en la universidad, que eso es algo también. Yo estoy dando clases ahora en la universidad y mucho de lo que das está relacionado con la política nacional, con las cancillerías, con la alta política, con la teoría de las relaciones internacionales, que no necesariamente es la gestión de una ciudad o la gestión de las relaciones internacionales de una ciudad. Increíble. Wow. Me Sí. interesa, perdón, ahí eso último. ¿Está más relacionado al estudio de lo pasado o hay como una cuestión práctica media futurológica de, porque estás formando futuros, quizás cancilleres o, digamos, cómo hacer política internacional? ¿Tiene como esa dualidad la carrera o las materias que se dan? Sí, me parece que depende un montón qué universidad, pero es muy común pensar, yo dando doy clases en primer año de Relaciones Internacionales y en el último año. Y por ahí al principio es muy común escuchar hablar de la diplomacia, del interés de ser diplomático, del interés de ser algún día embajador, de trabajar para el servicio exterior. Y después es algo que normalmente los estudiantes de Relaciones Internacionales me parece que empiezan a ir perdiendo ese interés. Me parece que es algo bastante común. Pero igualmente, en general, cuando vos estudias teoría de las relaciones internacionales y los estudiantes de relaciones internacionales tienen un montón de esas materias, están hablando de los países y ni siquiera están hablando de todos los países, están hablando de los países importantes, Estados Unidos, China. Claro. Y digo, siendo profesor, llevas como, de nuevo, porque vos tenés la teoría, más vos habiendo estudiado esa misma carrera, cómo haces como el disclaimer, digo, che, en la teoría es esto y si terminás en esto, es esto. Te juro que intento un montón. Okay. En mis clases intento un montón de relacionarlo. Una de las materias que doy es negociación internacional. Bien. Intento un montón de decir, che, hay un montón de espacios que son distintos y que se manejan en dinámicas muy distintas a las que estamos viendo en esta clase. Claro. Estamos viendo en este texto. Que creo que eso es también tener un poco la versatilidad de decir, che, yo estudié esto, me da un montón de herramientas importantes. En la vida real vemos. Hay millones de variables no controlables. Claro, me encantó. Wow. Para que tengo una más y
el productor si no me va a matar, si no te dejo ir, porque sé que te tenés que ir a dar clase, valga la redundancia. Hablamos mucho de todo esto como más conductual de qué podemos hacer nosotros en vez de esperar que quizás cosas más políticas públicas, más macro, se lleven a cabo, que puede tardar mucho más porque hay otras variables. ¿Qué le dirías como a los vecinos o a gente que como para que se involucre más en conductas sustentables? O yo creo que, mira, en algún punto creo que la crisis climática que estamos viviendo, me parece que en Buenos Aires, en Argentina, tenemos un poco la suerte de que no la estamos viendo tan mal como en otros lados, específicamente en Buenos Aires, porque si vos miras los incendios que hubo en Argentina este año, las sequías que hay, las sequías que se esperan para el año que viene, cómo eso va a impactar en la economía argentina. Pero si querés, dentro de todo, me parece que uno no está viendo los problemas que están viendo en Europa, la mayor sequía en 1200 años, la mayor sequía en la historia de Estados Unidos y China este año, solo este año. Entonces, eso hace un poco inevitable decir, che, estamos ante un problema re importante. Uh-huh. Entonces, yo, digamos, como te digo y como digo antes, entiendo que por ahí es algo que suena muy a futuro, es una agenda que para nosotros hay un montón de urgencias mucho más importantes, que las hay sin lugar a dudas, pero es algo que, digamos, hay pequeñas acciones que pueden tener un gran impacto, pequeñas acciones de un montón de gente pueden tener un gran impacto en esto. Entonces por ahí no nos cuesta nada decir, che, reciclo, che, voy a trabajar en bici, hagamos una ecobici. Yo reciclo. Bien. ¿Tenés tus tachitos? Tengo un tachito y otro tachito. Bien. No cuesta nada, son iba a decir boludeces, si me permiten la palabra. Son boludeces que no cuestan nada. Bien. Perfecto. Gracias, Aus. Qué lindo. ¿Te gustó el formato? Sí, me gustó. ¿Nos verificás para ese...? Va a estar en el Twitch de Embajadores Verdes de la ciudad, va a estar transmitiéndose el C40, en el C40, así que te esperamos. Sabemos. Date una vuelta. Obvio, me avisan. Dale. No va a gustear, sino... Ya me siento un abuelo. Por favor. Saliendo. ¿Me lo vas a cortar de ahí, productor? ¿No? ¿Seguimos? ¿Cómo hacemos? Cerramos. Perfecto. Ya cerramos. Chao, Nos gente. vemos entonces el próximo Semana que jueves y viene. acuérdense que la próxima semana por el Gracias. canal de los Embajadores Verdes